Dios es muy justo. Dios es muy misericordioso. Dios es amor, su carácter es amor. Pero como Dios es amor, la Biblia también nos dice que Él es justo. Y dice que el asiento de su trono, ese arco iris que lo rodea, dice que está basado en dos cosas: en su misericordia y en su justicia. Así como Dios es misericordioso para perdonar nuestros pecados, pero llega un tiempo donde dice el Señor que llega a su límite y dice: ahora voy a aplicar ¿qué cosa? La justicia. La misericordia de Dios tiene un límite, queridos hermanos. Y es lo que usted ve en Apocalipsis 15, donde la misericordia, la gracia de Dios finaliza, porque el mundo habrá rechazado completamente a Dios. Pero la justicia revelada al castigar al pecador es tan ciertamente la gloria del Señor como lo es la manifestación de su misericordia. Así que Jesús tiene una balanza bien equilibrada. Aplica su misericordia al pecador, pero cuando ya llega todo a su límite, ahora va a aplicar ¿qué? Su justicia. Y dice la Biblia que es cuando Dios hace su obra extraña, esa obra de destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que vengan todas esas cosas? Porque dice la Biblia que el pecado tiene que ser ¿qué? Destruido. Y dice Malaquías capítulo 4 que va a ser destruido. Satanás, juntamente con todos los que rechazaron a Jesús, dice que van a ser destruidos. ¿En dónde? En el lago de fuego. No va a quedar ni raíz ni rama. ¿Y la raíz quién es? Satanás. Aquí nosotros podemos notar, hermanos, que Dios ejecuta juicio. Pero usted va a entender algo aquí, que antes de que las plagas caigan, Dios manda su mensaje de amor. Que Dios mandó ¿a quién? A Jonás a predicar a la ciudad de Nínive diciendo: la ciudad va a ser destruida ¿en cuánto tiempo? 40. En 40 días. Pero dice: si ustedes se arrepienten, era una profecía condicional. El pueblo, la ciudad se arrepintió y Dios ¿qué? No la destruyó, los perdonó, mostró su misericordia. Pero si ustedes recuerdan la historia, Nínive volvió a hacer lo mismo que hacía antes, pero a una escala mucho mayor. Y después dice la Biblia que Dios manifestó su justicia y dice que Nínive fue destruida completamente. Ahí nosotros podemos ver el ejemplo que Dios pone. Pero antes de que fuese destruida, Dios mostró primeramente amor. Dios siempre va a mostrar primeramente amor, misericordia, hermanos, y después muestra su justicia. Pero saben, hermanos, que el mundo, la iglesia está abusando de su misericordia. La iglesia de Dios, el mundo entero está abusando de su misericordia, pero recuerden algo, que todo tiene un límite. Apocalipsis 15 nos presenta que llega el límite y Jesús termina su obra ministradora en el lugar santísimo, se quita las vestiduras de lino, las vestiduras sacerdotales, y ahora se pone las vestiduras reales para salir del santuario y venir solamente por aquellos que son fieles. Aquí nosotros podemos notar todo lo que está sucediendo. ¿Qué busca Dios con esto? ¿Por qué vienen grandes calamidades? ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que Dios quiere que la gente vea las cosas y que tomen conciencia y vengan al arrepentimiento? En esta cita, escrita en 1899, fíjense lo que dice: entonces su pueblo redimido exaltará su nombre
y lo glorificará en la tierra. No tendrán una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios aquellos que estén viviendo en la última parte de la historia de esta tierra. ¿Qué es lo que busca Dios? Que exalte el nombre, que le alabe a Dios. Por eso la Biblia claramente dice, Apocalipsis 14, temed a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios, sed obedientes a Dios. Pero ¿qué creen, hermanos? El mundo no está obedeciendo. La iglesia no está obedeciendo. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esa desobediencia? Que Dios va a aplicar su justicia. Pregunto, ¿Dios es justo, sí o no? Dios es justo, hermano. Ahora fíjense esta parte. Aquel que ha estado como nuestro intercesor y que oye todas oraciones de contrición y las confesiones, aquel a quien se representa con un arco iris, el símbolo de la gracia y el amor en torno a su cabeza, pronto cesará su obra en el santuario celestial y dice, entonces descenderán del trono la gracia y la misericordia y la justicia tomará su lugar. Aquel a quien su pueblo ha buscado asumirá su derecho el cargo de juez supremo. Fíjense que Dios es amor. Pero se termina la gracia. Dios dice hasta aquí nada más. Ya no más. Por eso, hermanos, el amor de Dios es muy grande. Su benevolencia, sus bendiciones. Sin embargo, la gente juega con las cosas de Dios. La Biblia nos dice que la certeza de los juicios de Dios van a caer. Lo dice Apocalipsis capítulo 14, lo dice Apocalipsis 15, lo dice Apocalipsis 16, lo dice Mateo 24, lo dice Daniel capítulo 11, lo dice Marcos 13, Lucas 21, etcétera, etcétera, Isaías capítulo 24. Y la lista sigue, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que viene va a venir. Y por eso Dios dice, mire, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y sean, ¿qué? Obedientes. ¿Saben ustedes que los hombres razonan diferentes? Los hombres razonan y dicen, no, ¿cómo es posible que Dios va a hacer eso si la Biblia dice que Dios es amor? Hay mucha gente que dice eso. Dios es amor, Dios no creo que va a hacer todo eso que ustedes dicen. Pues fíjense lo que dice acá. Salmo 50, 21. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Dice Dios en él. O sea, la gente piensa que Dios piensa como la gente. Oh, Dios no va a hacer nada. Pero ya leímos que Dios es amor, pero también es justo y va a aplicar su justicia. Dios es el juez de toda la tierra y va a llevar a cabo su obra de juicio. Y por eso Apocalipsis claramente dice, ha llegado la hora de su juicio. Pregunto, ¿cuántos de nosotros vamos a poder pasar airosos ante el juicio? Si no tenemos a Jesús como abogado, no vamos a pasar el juicio. Y por eso Jesús dice, a través del profeta Isaías capítulo 1, verso 18, ¿qué dice? Venid luego. Y la escritora dice, pensad en el santuario, pensad en Jesús. Y Jesús dice, venid luego ¿a dónde? Venid luego y comprended lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial, porque Jesús va a salir. Y dice el Señor, si confiesan sus faltas, que dice que Dios es justo para perdonar, ¿qué? Las faltas y limpiarnos de toda maldad.